Hola, mi nombre es Michelle Marcano y hoy quiero hablarte acerca de la comunicación escrita. La comunicación escrita es una técnica impresa, en donde no está sometida a conceptos de tiempo ni de espacio. En la comunicación escrita, el emisor y el receptor pueden no tener contacto nunca. Esta es una comunicación que se da por la eternidad. Para que exista la comunicación escrita debe cumplirse con ciertas normas y reglas gramaticales que permitan al receptor poder entender lo que se le quiere expresar o emitir, o lo que quiere expresar el emisor. Para ello es necesario que exista un orden lógico. El orden lógico es la secuencia en la coherencia de lo que se quiere plasmar y lo que genera los pensamientos humanos. Para yo poder entender lo que alguien quiere expresar, debe tener una coherencia, un orden. Pero es también importante la pertinencia, porque en la pertinencia es lo apropiado y lo congruente de lo que se quiere decir. Y viene a propósito de ese tema. Un ejemplo de ello pudiera ser las tareas que le fueron asignadas no son pertinentes a su cargo. Además, es importante reconocer y resaltar las fases de la escritura para que se dé esta comunicación. Dentro de las fases de la escritura tenemos la preescritura, tenemos la primera escritura, tenemos la revisión, el borrador y la versión final. La preescritura es en donde se organizan todas las ideas que se quieren plasmar, hay una coherencia en estas ideas, en la primera escritura pues es las primeras palabras que se comienzan a expresar de ese tema. Luego en la revisión revisamos eso que se está escribiendo para buscar detalles en donde muchas veces se colocan muchos puntos, muchas comas, y en esta revisión podemos ir acomodando todo eso que se está escribiendo. El borrador es ya lo que queremos escribir, lo que ya está escrito, y la versión final es lo que ya queda plasmado. Sin embargo, pueden existir modificaciones de esa versión y esto se da por la investigación a profundidad del tema y entonces ocurren estas modificaciones. Dentro de esta comunicación, ¿verdad? También podemos hablar acerca del párrafo, que el párrafo se da, es una forma de escritura que se da por el inicio de mayúscula y termina en punto y aparte. Siempre viene con una sangría y es allí donde se plasman oraciones que tienen sentido. Tenemos también los elementos de la comunicación, que es el mensaje, el emisor y el receptor. Para que exista una buena comunicación debe existir un mensaje, ese mensaje que quiere el emisor expresar a ese receptor. Debe ser de interés. Luego tenemos dentro del orden del discurso, ¿verdad? El orden del discurso, muchos autores hablan de que existe una narración y una exposición, pero también hay otros que expresan que debe haber, en el discurso debe haber, aparte de la narración y la exposición, una argumentación, donde nosotros vamos dando sentido a eso que estamos hablando. Tenemos las técnicas del diálogo. Un diálogo se da entre dos personas que generan una conversación en un auditorio, y dicen que esta es una de las formas más difíciles de la narración. Para ello debe existir la disposición, la confianza, la apertura, la reflexión, la valoración. Ahora vamos a hablar acerca de las técnicas de la descripción. Dentro de las técnicas de la descripción se da la identificación, se da la denominación y la adjetivación. En la identificación se busca, como la palabra lo dice, identificar el objeto, se busca identificar lo que se quiere describir. Luego en la denominación es donde le damos un nombre. Luego tenemos las técnicas de la narración. La narración
Dentro de estas técnicas de la narración tenemos, lo que pasa es que antes de hablar de lo que es las técnicas de la narración, es bueno recordar que existe un narrador, que es la voz de lo que se quiere narrar. Y la narración no es más que la expresión de un cuento, de una historia, algo que se quiere decir. Y para que exista la narración, ¿verdad? Existen unas técnicas. Estas técnicas son que se habla en primera persona y en tercera persona. En primera persona puede ser que el narrador esté implícito dentro de esa historia y en tercera persona no. Puede haber sido testigo de esa historia, de esa narración. Luego tenemos la clasificación de la comunicación. La clasificación de la comunicación es la clasificación verbal y la no verbal. Dentro de la verbal tenemos la oral y la escrita. Y dentro de la no verbal podemos tener la visual, la auditiva y la olfativa. Dentro de la no verbal puede haber un nivel de interacción con la verbal. Luego podemos hablar acerca de la causa y el efecto de la comunicación. Esto permite describir y comprender una información, ¿verdad? Dentro de la causa-efecto hay un mensaje que se da por una causa y produce un efecto en algo. Muchas veces este efecto no es el efecto que esperábamos y no es el más positivo, pero en otros sí, se consigue el efecto que se espera. Las causas, el análisis, ¿verdad? El análisis es una herramienta detallada de eso que nosotros queremos expresar, y es en donde pues se hace un análisis, valga la redundancia, de todo lo que ya está plasmado y donde se tiene una idea ya encuadrada, encuadernada de lo que ya nosotros hemos plasmado. Luego hablamos de la comparación. La comparación no es más que eso, pues como la palabra lo dice, es comparar un tema con otro y hacer un análisis de eso que se quiere comparar. Y por último tenemos el contexto. El contexto es donde se da esa comunicación, donde se da ese mensaje que queremos dar, el espacio donde eso se da. Gracias, espero que les haya gustado.